muchas gracias por esa elocuente introducción, ingeniero. Yo me siento muy honrado realmente de poder contar con su amistad, una persona admirable en todos los sentidos, que es un entusiasta de la astronomía, que si hubieran unas 10 personas como él aquí en Guatemala, yo digo que ya fuéramos país del primer mundo, sin duda. Así que muchas gracias por la oportunidad, por su introducción. Bueno, y sin mayor demora, pues vamos al tema que nos interesa el día de hoy. No está de más recalcar que tal vez no tengo un entrenamiento formal en física o en astronomía o en astrofísica, pero ha sido un tema que me ha apasionado toda la vida, desde que era muy jovencito, desde que era niño prácticamente. Cayó en mis manos mis papás lograron hacer esfuerzos para comprar aquella que se llamó Biblioteca Juvenil Bruguera, que tal vez alguno de ustedes la recuerda. Y ahí habían 2 textos preciosos de anatomía, de astronomía, que realmente capturaron mi imaginación desde los 9, 10 años hasta la fecha. Y este es un tema pues, verdaderamente fascinante. Le decía yo al ingeniero cuando le propuse que habláramos de esto, que prácticamente iba a ser un resumen de todas las charlas que habíamos tenido en los últimos 4 años. Ya hablamos un poquito del entrelazamiento cuántico, hablamos el año pasado de la paradoja de Fermi, allá en el INCAN hablamos del viaje en el tiempo, y pues este tema prácticamente es un resumen de todo. Entonces es un poquito grande, espero no se me aburra. En cualquier momento que alguna duda que hubiera, pues enhorabuena, bienvenida. Y para empezar, pues les traigo algo de la bibliografía que consulté. El principal autor de mi consulta en este momento pues es el doctor Michio Kaku. Él es un físico teórico de cuerdas, que es un gran entusiasta de la divulgación científica. Él ha escrito pues bastantes libros, algunos de los que escribió me sirvieron a mí como fuente de consulta. Este de Eric Chason, que se llama Relatively Speaking, o hablando relativamente, pues que es del año 88, pero describe en una forma magistral la teoría de la relatividad. Hiperespacio del doctor Kaku también, algo del profesor Sagan, el cerebro de Broca. Por supuesto, tenía que consultar obligadamente un texto del recientemente fallecido doctor Hawking, El universo en una cáscara de nuez. Este es un libro precioso que no tiene tanto tiempo de haber venido a Guatemala, que se los recomiendo. Si lo pudieran conseguir, Las lagartijas no se hacen preguntas. Es una historia de la civilización humana desde que comenzamos a usar el lenguaje hablado y escrito hasta nuestros tiempos. Y este es otro texto precioso que también se los recomiendo. Si no lo tienen, consigan El universo sin descubrimientos que cambiaron el curso de la historia, de Giles Sparrow. Bueno, desde que el hombre es hombre, pues ha volteado al cielo y ha visto las estrellas. Ahorita lamentablemente ya no podemos darnos este deleite a la vista que es la Vía Láctea. Tendremos que irnos a un lugar muy oscuro, tal vez a los Cuchumatanes o al puerto de San José en una noche muy oscura y sin nubes, para poder ver algo que nuestros ancestros miraban todas las noches, la Vía Láctea, que es la galaxia en la cual nosotros vivimos. Maravillarnos con su majestuosidad. Cada punto de esos es una estrella. Aunque les parezca difícil de creer, pues ahorita ya lo sabemos, que cada estrella puede ser un sol, pero ese es un concepto que incluso mucha gente en este siglo no tiene tan claro, y a veces hasta se enojan si uno se los hace ver. Giordano Bruno en el año 1600 se atrevió a pensar de esa forma y murió en la hoguera. Y Galileo, del que vamos a hablar en unos minutitos, también todos los grandes hombres que dejaron su paso en la ciencia, pues seguramente tuvieron esta vista y se inspiraron y se maravillaron. Si cada uno de esos puntos luminosos es un sol, o la mayoría, eso significa que también hay planetas que posiblemente sean como el nuestro, y seres vivos que también puede ser que hayan evolucionado lo suficiente como para hacerse las mismas preguntas que nosotros. ¿Cuál es nuestro lugar en esta enorme construcción que es el universo? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Entonces, todos los que hemos pensado y meditado sobre esta maravillosa realidad en la que nos toca vivir, viendo el cielo lleno de estrellas, nos hemos preguntado, bueno, ¿será que en algún momento podemos visitar esas estrellas, visitar esos mundos? ¿O será que ellos tal vez pudieran visitarnos a nosotros? La respuesta nos la da la física teórica. Un leve recordatorio de nuestro lugar en el universo, pues nuestro planeta
la Tierra, que es uno más de los 8 planetas del sistema solar. Si se dan cuenta en la imagen de la derecha, ya nos empequeñecimos un montón. Se mira el Sol, que es lo que se mira más del sistema solar, es el 98% de la masa del sistema solar. La Tierra es una pequeña mota de polvo cósmico comparada con el Sol. De hecho, si un astrónomo en otro sistema solar quisiera localizarnos por los mismos medios que nosotros buscamos planetas, midiendo la oscilación del Sol con sus compañeros más cercanos, pues a lo sumo descubrirían a Júpiter o tal vez Saturno. Para ver la Tierra necesitarían un telescopio tipo el Kepler, que nosotros, bueno, nosotros, hablo de la humanidad en sí, tenemos en órbita desde hace unos cuantos años, y no verían mucho detalle, a lo mejor verían que es un planeta con formaciones nubosas o con atmósfera a base de oxígeno, pero no nos verían a nosotros. Así como nosotros en este momento podemos descubrir planetas similares a la Tierra, no podemos ver si realmente están o no están habitados. Así que el sistema solar es nuestro primer escalafón en nuestro lugar en el universo. Después ya tenemos el sistema estelar cercano, ya el Sol se vuelve un punto pequeño, ya la Tierra, olvídense que se pueda ver ahí, y las estrellas más cercanas al Sol en un radio de aproximadamente 100 años, la estrella Capella que está por acá arriba, es tal vez el círculo, la que da el límite más cercano, este es un radio de aproximadamente 100 años luz, con Sirio, con Benévola, etcétera, Pollux. No hay estrellas similares al Sol en estas que están aquí descritas, aunque sí existen. Tau Cetis es una estrella similar al Sol en edad y en clases espectrales, también es una estrella G2. Pero olvídense, el número de estrellas en la galaxia que podemos ver a la derecha, la Vía Láctea, que hasta el año 1928 se consideraba que era el universo, no se podía concebir que hubiera algo más allá, por lo inmensa que es. Tiene una dimensión de 120,000 años luz aproximadamente, y se calcula que tiene entre 100,000 a 200,000 millones de estrellas. Todas las estrellas que vimos en la primera imagen caben en el pequeño círculo que ustedes miran allá dibujado, y el inmenso cuerpo de estrellas de la Vía Láctea, pues ni siquiera las vemos, ni siquiera con nuestros telescopios en órbita. De hecho, ahorita se están descubriendo estrellas todos los días, y se están descubriendo planetas extrasolares todos los días. Después de 1928, con el descubrimiento de Hubble de que todas las galaxias se alejan unas de otras, el que se llamó corrimiento hacia el rojo, descubrimiento hacia el rojo, pues nos dimos cuenta que la galaxia nuestra, a pesar de lo inmensa que es, solo es un pequeño punto en la vastedad del universo, ahí la podemos ver marcada en rojo, y las demás que se miran alrededor pues son galaxias, sistemas galácticos similares al nuestro, algunos más grandes como el de Andrómeda. Este es el que se denomina grupo local. Este ya tiene aproximadamente de 90 a 100 galaxias y más o menos 150 millones de años luz de diámetro. Aquí el Sol, olvídense, y nosotros menos. Aquí ya estamos hablando de dimensiones extragalácticas. Todo este grupo local y otros grupos más forman el supercúmulo de Virgo que tenemos a la derecha, que ya es una estructura de más de 120 millones de años luz y más de 100,000 galaxias. Y esto no es ni siquiera el 10% del universo observable. Aquí estamos hablando del supercúmulo de Virgo de aproximadamente 1 billón de estrellas, la concepción española del billón, ¿no? Más de 1.000 millones, no es lo que dicen, no como lo consideran los norteamericanos. Y el supercúmulo de Virgo es uno de miles de millones de supercúmulos. Aquí hay algunos que están cerca a nosotros. Aquí ya las dimensiones se vuelven verdaderamente monstruosas. Aquí estamos hablando de dimensiones de más de 1.000 millones de años luz. En unos minutitos vamos a hablar del año luz y saber exactamente qué distancia implica eso. El supercúmulo Virgo y otros 6 supercúmulos forman la estructura que se denomina la Niaquea. Esto se describió hace poquito, 6 o 7 años. La Niaquea es una palabra en hawaiano que significa cielos majestuosos. A gran escala ya se sabe que el universo forma estructuras filamentosas similares a la Niaquea. La Niaquea ya por sus dimensiones se considera que ya es el 5.3 o 5.4% del universo observable. Tiene más de 100 millones de galaxias y más de 500 millones de años luz de diámetro. Y allá está nuestra galaxia, es el pequeño puntito rojo resaltado, ¿verdad? Porque si no, ni lo veríamos.
Y la Niaquea, pues no es ni mucho menos el universo entero, sino que solo es una pequeña fracción, como estamos viendo. Todavía hay otros hipercúmulos, se llaman a estos, como el de Centauro, el de Hércules, el de Capricornio, etc. El diámetro del universo estimado actualmente es de 28.000 millones de parsecs, un parsec equivale a 3.26 años luz, o 93.000 millones de años luz, con una dimensión, si la queremos hablar en kilómetros, de 880.000 trillones de kilómetros. Ya cuando uno habla de números tan grandes, realmente pierde la razón, pierde la capacidad de imaginarse o concebir esas distancias. La unidad astronómica es la distancia que existe entre la Tierra y el Sol, de 150 millones de kilómetros. Entonces, el diámetro del universo, que se calcula que es el universo, pues porque todavía no se conocen sus límites, es de 5.865 billones de unidades astronómicas. Con el advenimiento del telescopio espacial Hubble en la década de los 90, se estimó que habían entre 100.000 y 200.000 millones de galaxias en el universo observable. Sin embargo, actualmente una revisión en la Universidad de Nottingham estima que hay 10 veces más de eso. En el 2016, esto es dato pues, relativamente nuevo, se recalculó este número a una cifra de 1 a 2 billones, o sea, 10 veces más del inicialmente estimado. Se ha dicho, por ejemplo, que el universo tiene más granos de arena que todas las playas de la Tierra juntas. Cuando uno se trata de imaginar cuántos granos de arena hay en todas las playas de la Tierra e intentar contarlos y hacer cálculos de que todavía ese número se queda corto comparado con el número de estrellas que brillan en nuestro universo, pues realmente nos podemos hacer una idea de lo pequeños que somos. Y sin embargo, siendo pequeños, no dejamos de ser especiales, porque hasta donde tenemos conocimiento somos los únicos seres plenamente conscientes de su existencia que son capaces de estudiar el universo en el que viven. Nosotros somos una parte del universo que cobró conciencia, consciente de sí misma. Entonces, teniendo este panorama tan grande, ¿qué posibilidades tenemos de poder viajar tan siquiera a las estrellas que están cercanas a nuestro Sol, a nuestra Tierra? Cuando ni siquiera hemos sido capaces de visitar en forma tripulada otros planetas dentro de nuestro mismo sistema solar. ¿Y qué tiene que ver aquí la velocidad de la luz? ¿Por qué es tan importante? Y otra pregunta que podríamos hacernos es cuál es la naturaleza de la realidad, porque como nos vamos a dar cuenta, la realidad tambalea. Cuando se trata de mecánica cuántica, la realidad no es tan sólida como uno quisiera, y son cosas que siempre nos dejan pensando y elucubrando. Bueno, entonces la velocidad de la luz ya está bien definida desde finales del siglo XIX, se hicieron los cálculos, es de 300.000 kilómetros por segundo. ¿Qué significa este número? Son 1.080 millones de kilómetros por hora. Nuevamente podemos preguntarnos qué significa este número. Ya dijimos que la unidad astronómica o UA, que es la unidad que se usa de distancias en el sistema solar, es la distancia que existe entre el Sol y la Tierra. A 300.000 kilómetros por segundo, la luz del Sol tarda más o menos 8 minutos 20 segundos en llegar a la Tierra, es decir, que no llega en forma instantánea, porque es una velocidad finita. Un avión comercial que cruce el océano Atlántico a más o menos 900 kilómetros por hora se tardaría más o menos 19 años sin detenerse nunca en cubrir la distancia que existe entre la Tierra y el Sol, que es relativamente pequeña. El año luz, ya cuando se habla de distancias interestelares ya nos queda corta la unidad astronómica, no digamos distancias intergalácticas, entonces se habla del año luz. Una definición de diccionarios, pues la distancia que recorre la luz en un año, ¿y eso cuánto es? Aproximadamente 9.460, 800 millones de kilómetros. ¿Qué significa ese número? El mismo avión del ejemplo anterior tardaría 120 millones de años en viajar un año luz. Y la estrella más cercana a nosotros, que es el sistema triple Alpha Centauri, está a 4.3 años luz. Las estrellas que forman este sistema son Alpha Centauri A y B. Próxima Centauri es una estrella enana roja que realmente de las tres es la más cercana al Sol. Es una estrella muy poco luminosa que no se puede ver a simple vista, pero por supuesto sí con telescopio. Hace par de años se descubrió ahí un planeta extrasolar, Próxima Centauri B, que se calcula que es en características similares a la Tierra.
Entonces, pues obviamente es un punto básico de referencia en futuras misiones interestelares, si es que algún día logramos tenerlas. Pero imagínense, si para recorrer un año luz, un avión tardaría 120 millones de años, para llegar a 4 años luz serían 560 millones de años. No llegaríamos vivos. ¿Qué velocidades hemos alcanzado nosotros como humanos? Se calcula que la nave estelar humana más rápida ha sido la misión Juno, que fue relativamente lanzada hace poco tiempo, el año 2011. Su misión no es viajar a otras estrellas, su misión fue solo estudiar el planeta Júpiter. Se calcula que tuvo una velocidad de acercamiento al planeta de 222.000 kilómetros por hora, o 61.7 kilómetros por segundo, que es el 0.02% de la velocidad de la luz. No es su destino Alpha Centauri, pero si quisieran mandarla a Alpha Centauri se tardaría aproximadamente 73.000 años en llegar, aún a 222.120 kilómetros por hora. Entonces, nuestra civilización, como vamos a ver más adelante, pues es relativamente primitiva, pero existen esperanzas. ¿Y por qué la velocidad de la luz es tan importante? Pues desde los tiempos podemos resumir esto desde los tiempos de estos 3 grandes hombres de ciencia. Aristóteles, que fue el primero que hizo observaciones y hacía deducciones en base a sus observaciones, que fue verdaderamente un pionero en el pensamiento de la raza humana, que vivió hacia el año 300 antes de Cristo. Pero su forma de pensar no admitía la experimentación y lamentablemente mentes retrógradas lograron hacer de sus pensamientos dogmas que no permitían que se cuestionaran las realidades que él había descrito. Así que la humanidad se durmió en un sueño injusto, pienso yo, no de los justos, sino que injusto durante más de 1000 años, 1300 años, 1500 años, hasta que llegó el hombre que está en medio, que es el que le da el nombre a este recinto, a esta casa de estudios superiores, Galileo Galilei, que con física pues debe ser considerado el padre de la física experimental. Él también observó y dedujo, pero él era un convencido de la idea que también había que tener experimentación, que apoyara lo que uno estaba deduciendo. Esto le costó muy caro, vivió en arresto domiciliario por manifestarse a favor de la doctrina de Nicolás Copérnico de que era el Sol el centro del sistema solar o del universo en ese momento y no la Tierra, y que el Sol estaba estático y la Tierra es la que se movía, cuando la Iglesia lo que decía era todo lo contrario. Sin embargo, Galileo se atrevió a ser un rebelde, como dice el ingeniero, a desafiar el status quo establecido, a pensar diferente, y la historia le dio la razón. Y el señor que está allá en el extremo de la derecha, pues Isaac Newton, perdón, quien fue que describió las leyes del movimiento, que concluyó que el universo es un inmenso mecanismo que funciona en base a leyes que pueden ser comprobadas. La ley de la gravedad de Newton fue una revolución verdadera en el conocimiento del ser humano en el siglo XVII, dio la pauta de que el universo puede ser estudiado y puede ser comprendido y que sus leyes pueden ser predichas. Así que ellos dieron la pauta para que nosotros conozcamos un poquito de lo que ya describí hace unos minutos. Sin embargo, ellos estaban muy lejos todavía de descubrir la naturaleza exacta de la luz y por qué es importante conocerla o describirla para poder ambicionar algún día a viajar a esos puntos luminosos en el cielo. Ese conocimiento ya estaba reservado para este personaje, muy famoso, por cierto, que a mí me disgusta un poco que en redes sociales solo lo viven mencionando como que alguien como que era un motivador y que solo decía cosas, sentencias que nos ayudan a vivir mejor el día al día, y pues con todo respeto para los que hacen eso, no creo yo que ese sea su legado fundamental, ni mucho menos. Es más, yo no creo que todo lo que él dicen que dijo lo haya dicho. Albert Einstein, él con justicia debe ser considerado el padre de la relatividad especial y la relatividad general, que fueron basados en ideas o en conceptos matemáticos de un geometra de apellido Riemann del siglo XIX. Ernst Mach y Henri Poincaré también aportaron las bases para la relatividad,
pero más que todo desde el punto de vista matemático, fue Einstein el que la llevó al mundo de la física, el que la hizo una teoría que podía difícilmente ser refutada. Cuando llegué a este punto en la elaboración de mi conferencia, créanme que me asusté un poco porque dije, bueno, ¿de qué manera puedo yo resumir la teoría de la relatividad en unos cuantos minutos? Las ideas fundamentales. Si hay cursos, si hay maestrías universitarias que se dedican solo a eso. Espero que lo haya logrado porque puse aquí unas ideas fundamentales que nos pueden ayudar a comprenderla así muy a grosso modo. La teoría de la relatividad especial principalmente nos dice, y tanto especial como general, que el universo tiene 3 dimensiones físicas y una dimensión temporal. Entonces ya no hablamos de espacio por un lado y de materia física por otro lado, sino que hablamos de una estructura que se llama espacio-tiempo. En este espacio-tiempo la velocidad de la luz es constante ante cualquier marco de referencia, o sea que si la luz entra al agua y ahí medimos su velocidad es de 300.000 kilómetros por segundo, si la luz entra a un cuerpo gaseoso y la medimos es de 300.000 kilómetros por segundo, si la medimos en el vacío del espacio es de 300.000 kilómetros por segundo. Si va en un avión a 1000 kilómetros por hora y mandamos un rayo de luz, la velocidad no va a ser de 300.100 kilómetros por segundo o 301.000 kilómetros por segundo, sino que va a seguir siendo 300.000 kilómetros por segundo, sin importar el marco de referencia, sin importar quién esté viendo. Este conocimiento que parecía ser relativamente fácil de entender es el que cambió para siempre la historia de la raza humana y no digamos de la física, porque significa, vamos a ver despacito qué significa eso después. Es una velocidad que no puede ser superada. La física como la conocemos, nada puede viajar más rápido que la luz. Y la materia y la energía son equivalentes y pueden ser intercambiables. Esto se demostró de una forma un poco violenta cuando explotó la bomba atómica, la primera que explotó en la historia, que fue allá en Alamogordo, en Estados Unidos, en Nuevo México. Y lamentablemente dos bombas que fueron detonadas sobre poblaciones civiles. Ahí se comprobó esta ecuación, que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Esta ecuación desde el punto de vista matemático tiene un factor que se llama factor relativista. Como una vez mencionó el doctor Hawking hace muchos años cuando escribió su primer libro que fue bestseller, que fue una breve historia del tiempo, él decía que le habían dicho que cada ecuación que pusiera en su libro le iba a reducir todas las ventas de su libro a la mitad. Él tenía que tratar de explicar el conocimiento de una forma no matemática. Y en el mismo dilema me veo yo, y yo por supuesto que yo no porque pudiera desarrollar las ecuaciones, sino porque nos alargaríamos demasiado y tal vez me quedaría yo sin audiencia. Entonces esta es la única ecuación que tengo también en mi presentación, la más famosa en la historia de la física. El factor relativista de esta ecuación es el que permitió al ser humano desarrollar la energía atómica. Es el que nos permite soñar en tener naves espaciales que podrían alcanzar cierto porcentaje de velocidad de la luz. Entonces, una de las consecuencias de la relatividad general y especial es que pueden existir estos que se llaman diagramas espaciotemporales o conos espaciotemporales. En un plano cartesiano, el eje vertical es el tiempo y el eje horizontal es el espacio, hablando de la unidad espacio-tiempo. Nosotros vivimos en donde el cono, tanto como de arriba como de abajo, se estrecha, que es el presente, que es la hipersuperficie del presente. Todo lo que está abajo es el pasado y lo que está hacia arriba es el futuro. La luz que nos viene a nosotros del sol nos viene de un pasado de 8 minutos. No vemos al sol como es en este momento, lo estamos viendo como era hace 8 minutos. La luz de Alfa Centauri nos viene, la miramos como era hace 4.3 años. La luz de la galaxia Andrómeda, que está a 2 millones de años luz, la vemos como era hace 2 millones de años luz. Los astrónomos son historiadores y los telescopios son máquinas del tiempo. Cuando miramos al universo, estamos viendo el pasado del universo, no lo estamos viendo como es ahora. Esto es lo que significan los conos de luz. Y aunque no me lo crean, todos nosotros tenemos este cono espaciotemporal en nuestras vidas. El eje vertical es una línea de universo. Cada átomo de nuestro cuerpo, cada molécula de nuestro cuerpo, nosotros mismos tenemos una línea de universo que empezó en el pasado y sigue hacia el futuro. Y cada vez que en nuestra vida nos movemos,
esa línea de universo, perdón, se desvía un poquito, se vuelve oblicua. Las líneas que ustedes ven así oblicuas son la velocidad de la luz, que es la máxima velocidad posible en el mundo físico, de 300.000 kilómetros por segundo. Nuestras líneas de futuro, nuestras líneas de universo son prácticamente verticales durante todo lo que nosotros existimos. Nos morimos y nuestros cuerpos se descomponen, pero las moléculas de nuestro cuerpo, nuestros átomos van a seguir existiendo y cada uno va a tener su línea de universo. Así como antes de existir, nuestros átomos pudieron haber sido parte del carbono, el oxígeno, el nitrógeno de algún otro ser vivo, pues que se conjuntó para que nosotros existiéramos este breve periodo de tiempo y nos formó para tener una línea de universo que después se va a disgregar. Todo lo que ustedes miran sombreado es lo que se denomina, algunos textos le dicen el otro lugar, algunos otros más le dicen en la zona prohibida y algunos de los más desafiantes le dicen hiperespacio. Ahí ya no, es un área donde no podíamos entrar jamás porque nada puede superar la velocidad de la luz que está representada por las líneas discontinuas. Ese es el hiperespacio del que hablan, por ejemplo, en Star Wars. Vamos a mencionar bastante de la ciencia ficción porque aparte pues ya les dijo el ingeniero que soy muy apasionado de la buena ciencia ficción. Entonces esta es la velocidad de la luz, nada puede ir más rápido, entonces los puntos, las líneas sombreadas en medio de nuestro cono en este diagrama espacio-temporal es el hiperespacio del otro lugar. ¿Por qué insisto en esto? Porque este cono temporal nos da una pauta de que sí pueden, por lo menos en teoría, existir cosas que sean más rápidas que la luz, pero igual son inalcanzables para nosotros. El factor relativista que ya mencioné, que solo en esa ecuación que pusimos antes voy a mencionar, a velocidades pequeñas como las que rigen nuestro mundo cotidiano, pues casi siempre va a ser 1 o va a ser cercano a la unidad. En cuanto más nos avancemos hacia la velocidad de la luz, van a ver ustedes que entonces ya deja de ser similar a la unidad. ¿Qué consecuencias tiene esto? A la velocidad de la luz, pues entre otras cosas está descrito que los cuerpos se acortarían en referencia a un observador que esté de fuera. Supongamos que tenemos una nave espacial que sea capaz de acelerar a velocidades cercanas a la luz o que pudiera llegar a la velocidad de la luz. Nosotros al ver fuera de la nave no veríamos que todo se está acortando y los que nos están viendo de fuera veríamos que la nave se está acortando en longitud. Es un acortamiento que no es un efecto visual ni mucho menos y que no está claramente entendido por qué sucede, pero sucede. Asimismo, la masa aumenta. Este es uno de los principales limitantes para poder pensar que haya naves que puedan viajar a la velocidad de la luz o cercana a ella, porque la masa conforme se va acelerando necesita más energía para desplazarse, hasta que si llegara hipotéticamente a la velocidad de la luz tendría una masa infinita. Entonces la masa aumenta. ¿Por qué? ¿De dónde sale la masa que aumenta en una nave espacial que viaja a velocidades cercanas a la de la luz? De la energía, a través de la ecuación energía igual a materia por velocidad de la luz elevada al cuadrado, que ese elevado al cuadrado es el factor relativista. Y otra consecuencia de la relatividad especial es que cuando alcanzamos velocidades muy cercanas a la de la luz, el tiempo se dilata, es decir, que se detiene. Existe una medición muy interesante que el doctor Kaku menciona en alguno de sus libros, que los astronautas que fueron a la Luna regresaron 0.008 segundos menos viejos que todos los demás que nos quedamos aquí en la Tierra, por su velocidad relativamente alta que alcanzaron. Sin embargo, es una medición que es difícil de creer que tenga algún impacto en la vida de los astronautas, ya que no regresaban más jóvenes o menos viejos. Pero si pudiera alcanzarse velocidades arriba del 75% de la velocidad de la luz, los astronautas con respecto a nosotros habrían alcanzado cierto grado de inmortalidad. Podrían haberse ido de 20 años y regresar a la Tierra 20 años después, y aquí en la Tierra habrían pasado 100, 200, 300 años. Esto está muy bien retratado en aquella película El planeta de los simios de 1968, donde hacen referencia a esta dilatación temporal. La dilatación temporal, el aumento de la masa, son limitantes que son prácticamente insalvables para pensar que podamos algún día viajar a la velocidad de la luz. Así que a mí no me extrañaría que ahorita alguno de ustedes me hiciera esa cara. Si alguien tiene dudas o cree que estamos hablando tonterías, pues este es un buen momento para decírmelo.
Si no me hice explicar, si no me hice entender, pues podemos repetir algo. Si no, seguimos. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos como base. Para poder hablar de superar la velocidad de la luz, que puede superarse, a pesar de los aparentes límites que nos pone la física, tenemos que mencionar esta, que es la escala de civilizaciones de Kardashev. Esta la tuve oportunidad de mencionar hace un año cuando hablamos de la paradoja de Fermi. Es vital, mandatoria tenerla nuevamente presente en este momento. Y la potencia es la transferencia de esa energía que se puede denotar en vatios, que son los julios por segundo. Y los tres niveles originalmente descritos por Kardashev se basaban en la capacidad de la civilización de usar vatios. Entonces tenemos el tipo 1 de civilización. Esta es una civilización que es capaz de aprovechar toda la potencia disponible en su planeta. Ellos pueden aprovechar la energía del viento, controlan el clima, controlan sus placas tectónicas, ya colonizaron sus océanos, ya colonizaron sus desiertos, pueden modificar las capas solares de su planeta, las capas polares, perdón, de su planeta sin que eso altere el clima global. Pueden usar la energía geotérmica y pueden utilizar toda la energía que reciben de su estrella. La civilización tipo 2, que ya usa 10 a la 26 watts de potencia, pues ya usa la energía de su estrella al 100%. En el diagrama de la derecha, si se dan cuenta, lo que está en el centro es una estrella, y alrededor de la estrella está construida una estructura que aprovecha absolutamente toda la energía que la estrella emite. Esa estructura se denomina esfera de Dyson, en honor al físico que la describió hace 50 años, Freeman Dyson. Y estos seres hipotéticos, esta hipotética civilización tipo 2, ya ha colonizado su sistema solar y de hecho ya dominan el viaje interestelar. Hace 3 años hubo un sobresalto en la comunidad científica internacional porque una estrella, la estrella de Kepler 8462-852 o estrella de Tabi, para abreviar, es un epónimo, pues saltó a las primeras planas de todos los titulares en el mundo porque es una estrella tipo F que debería ser muy estable y sin embargo se notaba que tenía grandes cambios en su luminosidad. Y comenzó a haber elucubraciones que a lo mejor había una civilización tipo 2 ahí que ya había construido una esfera de Dyson que estaba aprovechando toda la energía que su estrella mandaba y que cada vez que activaban la máquina, la estrella, pues obviamente la luz disminuía. Está situada en la constelación del Cisne, a 1500 años luz de la Tierra. Incluso la gente del proyecto SETI, que son los que buscan vida extraterrestre, pues apuntaron todos sus radiotelescopios hacia ella. No concluyeron que hubiera emisiones de radio que sugirieran una civilización avanzada. Y pues hay explicaciones de índole natural que podrían explicar por qué la estrella se oscurece. Pero hasta aquí, una explicación concluyente, pues no tenemos. La civilización tipo 3 es una civilización que es capaz de aprovechar toda la potencia disponible de una sola galaxia, aproximadamente 10 a la 37 vatios. Esta civilización hipotética ya ha colonizado miles de millones de sistemas solares y ya dominan el espacio y el tiempo. Hace unos años, y esto el ingeniero lo estaba mencionando en su página de Facebook, en los últimos días, pues gente esto es en Inglaterra, pues hicieron una publicación donde decían que ellos buscaron emisiones de infrarrojo en aproximadamente 100,000 galaxias y no encontraron evidencias de que hubiera ninguna supercivilización que estuviera aumentando las emisiones de calor de las galaxias. Y gente de muy alto nivel académico e intelectual pues dijeron que lo más seguro es que no hay nadie más en el universo y que solo nosotros existimos. Yo me atrevo a desafiar ese pensamiento, que por supuesto no es esa mi profesión, no soy astrofísico ni mucho menos, pero por definición la civilización tipo 3, toda la energía que ellos pueden producir se confundiría con la energía de fondo radiante del espacio, es decir que todo lo que ellos hagan nosotros lo podríamos considerar en algún momento como fenómeno natural. Incluso la explosión de una supernova, que nosotros creemos que es un fenómeno natural en la evolución de las estrellas, podría ser un accidente industrial de una supercivilización que no supo controlar la energía que estaba extrayendo del Sol, de ese Sol en cuestión. Así que esta conclusión, pues yo pienso que es muy prematura, decir que somos los únicos
que pensamos en una construcción tan vasta es un poquito apresurado, si no es que arrogante. La civilización tipo 4, esta sí ya es una modificación que nunca mencionó Dyson, pero que nunca mencionó Kardashev, perdón, pero que se ha ido dando con el paso de los años. Es una hipotética civilización que ya usa la energía de múltiples galaxias, si no es que del universo entero. Aquí ya el potencial de energía que ellos tienen es completamente incalculable. La civilización tipo 5, pues son seres capaces de usar la energía del multiverso, es decir, pueden ser capaces de saltar de universo en universo y de usar la energía de todos esos universos. Son transdimensionales y son atemporales. ¿Podrá existir semejante civilización? Sería lo que nosotros conocemos como Dios. Aquí sí ya nos entraríamos a lucubrar el campo de la metafísica, así que por eso lo puse con signo de admiración y de interrogación, porque realmente aquí ya elucubraríamos demasiado. ¿Y nosotros aquí en la Tierra qué tipo de civilización somos? Somos una civilización tipo 0. Usamos nuestra energía, nuestra principal fuente de energía son las plantas muertas, o sea, el petróleo. Y hay algunos entusiastas que han dicho que incluso somos una civilización .73, es decir, que estamos más cerca del 1 que del 0. Sin embargo, todavía tenemos desafíos muy grandes que afrontar si queremos saltar a ser una civilización 1, principalmente la barrera del uranio. Es decir, tenemos la capacidad de autodestruirnos por una guerra nuclear. Si logramos sobrevivir a eso y a todos los demás problemas que tenemos, se estima que en 100 a 200 años podríamos llegar a ser una civilización tipo 1, en 1000 a 10.000 años podríamos llegar a ser una civilización tipo 2, y en 10.000 a 1.000.000 de años podríamos llegar a ser una civilización tipo 3. Para poder ser una civilización tipo 4, tipo 5, realmente el tiempo es completamente incalculable. Entonces, teniendo ya toda esa base previa, ya podemos comenzar a hablar de qué forma podríamos evadir la relatividad, es decir, de qué forma podríamos viajar más rápido que la velocidad de la luz. Podríamos viajar a través del otro lugar o el hiperespacio. Podríamos hacerlo desplazando el tejido del tiempo y el espacio. El entrelazamiento cuántico, vamos a hablar de eso en unos minutitos, es una forma que la naturaleza tiene para viajar más rápido que la velocidad de la luz. Es algo real, palpable, existente. Y los agujeros de gusano o en otras palabras, pues desechando la causalidad. Vamos a hablar también de eso en unos segundos. El hiperespacio. Esto es lo que nosotros creemos o pensamos cuando hablamos de hiperespacio. Cuando Han Solo entra con el halcón milenio ¿qué tanto esto puede tener de cierto? Bueno, lamentablemente ya vimos que Han Solo realmente no puede viajar a la velocidad de la luz porque su nave tendría una masa infinita. Pero lo que sí podría hacer es, en teoría, ¿verdad? Nuevamente estamos hablando de algo teórico totalmente, es viajar al hiperespacio. Si recordamos nuestro diagrama espacio-temporal de hace unos cuantos minutos, podemos darnos cuenta que donde la velocidad de la luz, que está delimitada por las líneas punteadas, existe, ya no puede haber nada más rápido, que es el hiperespacio o el otro lugar. Esta área está poblada por estas partículas hipotéticas completamente que se llaman taquiones, es una palabra originaria del griego que significa rápido. Los taquiones son muy utilizados por los escritores de ciencia ficción muchas veces para dar ejemplos de cómo se podía viajar en el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad han utilizado mal ese término y la gente, el común, el popular ya lo considera como algo que incluso es medible o existe, cuando realmente nada que ver. No hay ninguna evidencia experimental de que existan los taquiones. Su masa, longitud y tiempo son imaginarios. Existen números imaginarios. Ustedes me pueden decir, bueno, entonces, ¿cómo puede ser posible que exista un número imaginario donde se pueden sacar la raíz cuadrada de los números negativos, por ejemplo? O sea, que esto es imaginario, o sea, que un número imaginario no existe. Desde el punto de vista filosófico existe la doctrina que se llama positivismo. Stephen Hawking se declaraba seguidor de esta doctrina, que menciona que mientras haya una forma, por ejemplo, en este caso los números imaginarios, pueden describir los fenómenos que observamos, a mí no me importa realmente si son o si no son imaginarios, pero si son una herramienta que me sirve para comprender la realidad, a lo mejor lo que está mal no es que sea imaginario, sino que mi concepto de la realidad es el que está incompleto.
O sea que podemos llegar a concluir que ni siquiera estamos seguros qué es lo real y qué es lo que no es real. Los taquiones de existir tienen masa, longitud y tiempo imaginarios, o expresados en números imaginarios. De existir solo existen en el otro lugar, o sea, en el hiperespacio. No pueden existir y desplazarse a velocidades, aquí hay un error, infralumínicas, es decir, por debajo de la velocidad de la luz. Nunca podrían existir a menos de 300.000 kilómetros por segundo, solo por arriba de eso, por lo mismo son no detectables por nuestra tecnología vigente. Entre más energía pierden, más velocidad ganan, que parecía ser un sinsentido. Sin embargo, pues aquí no es un sinsentido, sino que es algo teóricamente aplicable. Y dos hipotéticos miembros de esta familia de partículas han cobrado popularidad entre la comunidad física en la teoría del Big Bang, el inflatón y el curvatón. El inflatón se postula que tuvo que ver con la expansión inicial del universo luego del Big Bang, y el curvatón lo reemplazó durante breves microsegundos para hacer que el universo tuviera una forma curvada. Esto es altamente hipotético. De esto no hay evidencia, insisto, no hay ninguna evidencia de que los taquiones existan, sin embargo están bien descritos teóricamente. El entrelazamiento cuántico, que Einstein llamó la acción fantasmal a distancia, muy en pocas palabras, pues significa que dos partículas de un mismo átomo, por ejemplo, dos electrones, pudieran ser separados, y si un electrón gira hacia la derecha, el otro electrón debe girar a la izquierda, aunque estén separados por 1.000 millones de años luz. Sería una cosa mucho más rápido que la velocidad misma de la luz, sería instantáneo. Pero gente como el doctor Kaku dicen que, bueno, sí es cierto, existe y es una consecuencia de la mecánica cuántica, pero significa que igual no nos es útil, porque no podemos hacer una nave espacial y pensar que con el entrelazamiento cuántico la podamos mover de un lado a otro del universo, porque es muy grande. Esto aplica a distancias del mundo de la física cuántica. Teóricamente existen una muy pequeña probabilidad de que alguno de nosotros nos durmamos hoy en nuestra cama y mañana amanezcamos en Francia o en el planeta Marte, pero es algo demasiado pequeño, es una probabilidad demasiado pequeña para que se haga realidad. El hecho de que nuestros electrones, a través de la ecuación de Schrödinger, nos hagan ver que los electrones que están en nuestro cuerpo también están en Marte, que también están cerca del Sol, que también están en la galaxia Andrómeda, altera por completo nuestras concepciones del sentido común y nos parece incluso hasta locura, pero es algo real hasta donde sabemos. Así que el entrelazamiento cuántico no nos sirve de mucho en este aspecto para pensar en un viaje interestelar. La propulsión de curvatura o velocidad warp de Alcubierre sería tal vez una de las formas más viables de poder desafiar la relatividad de Einstein. Aquí no es la nave la que viaja, sino que sería una curvatura del tiempo y del espacio que haría que en realidad lo que en vez de ir nosotros a la estrella viene hacia nosotros. ¿Cómo lograr semejante cosa? ¿Cómo hacer que el tiempo y el espacio se curven para que se haga una especie de, como que fuera una tabla de surf cósmica? Pues este señor, el doctor Miguel Alcubierre, que es mexicano, han de saber ustedes que fue o es muy entusiasta de Star Trek, de Viaje a las Estrellas, en donde la propulsión que usa la nave Enterprise pues es esta, ¿no? la velocidad de curvatura. Y él se puso a pensar, bueno, ¿será cierto? ¿Podrá ser cierto esto? Y por lo menos desde el punto de vista matemático, él demostró que sí. Sí puede ser cierta la velocidad de curvatura. Sin embargo, pues en todo hay un catch, ¿no? En todo hay un dilema, hay una trampa. Y en este caso sería que para poder lograr alterar el tiempo y el espacio de semejante forma, se necesitarían cantidades incalculables prácticamente de energía negativa. Ya le mencionamos que el Enterprise su propulsión es en curvatura. Está descrito que la civilización que retrata Star Trek es una civilización tipo 2. Así que para una civilización tipo 2 probablemente sea factible poder utilizar la energía negativa y hacer un viaje en propulsión de curvatura. El doctor Kaku, que ha sido mi fuente de referencia para mucho de lo que estamos hablando, pues dice en uno de sus libros: es probablemente la primera vez que un programa de televisión inspiró una solución a una de las ecuaciones de Einstein.
y él se pone a meditar, dice, ojalá que a futuro cercano una película o una serie de televisión suficientemente realista y futurista, bien escrita, motive a otros físicos a buscar otras soluciones diferentes. Aquí vale la pena aclarar qué es la energía negativa. Entonces tenemos la materia convencional de la que todos estamos hechos, de la que todos conocemos, que tiene carga positiva y energía positiva. La antimateria ya está demostrado que existe, tiene energía positiva pero carga invertida. Es decir, en la antimateria el electrón es positivo y se llama positrón, y el protón es negativo. La materia negativa, que solo es teórica, que nadie la ha visto nunca, que se considera más liviana que la nada, es repelida y no atraída por los cuerpos masivos, o sea que sería muy difícil que la encontremos en un planeta como el nuestro. La materia oscura, que no emite ningún tipo de radiación electromagnética, pero ejerce fuerza de atracción, que no es lo mismo que la materia negativa. La energía negativa, que sí está documentado que existe, que fue detectada a través del efecto Casimir, que lo vamos a describir en unos segundos. Y la energía oscura, que es en cosmología, se refiere a la energía que estaría presente en todo el espacio, produciendo una presión antigravedad. Es una fuerza antigravitatoria que está haciendo que el universo se expanda, de la que tampoco tenemos ninguna idea de qué es. ¿Podría o no podría ser energía negativa? Si nos damos cuenta aquí en este pie, donde se observa la composición del universo, el 73% del universo se considera que es energía oscura y el 22.5% materia oscura. Solo el 4.5%, es decir, todas las estrellas que mencionamos al principio, que son trillones de trillones con 2 billones de galaxias, toda esa inmensa, todos esos hipercúmulos, la Niaquea, la Vía Láctea, absolutamente todo eso, solo es el 4.5% de la materia que existe en el universo. En este mismo momento nosotros estamos en contacto con la energía oscura y no sabemos qué es, sencillamente no sabemos qué es. Entonces el 95% de la composición del universo es desconocido y solo conocemos lo que hay en una sola de las estrellas de las más de 1000 o 2000 trillones que existen. Entonces, dándonos cuenta de que conocemos o que sabemos tan poco, ¿por qué podemos llegar a ser tan arrogantes de pensar que solo nosotros existimos? Si nos damos cuenta de que prácticamente no sabemos nada. Bueno, el efecto Casimir, esto lo describió este físico Henry Casimir en 1933. Como consecuencia de la naturaleza probabilística de la mecánica cuántica, tenemos 2 placas de metal descargadas, muy juntas, pero no pegadas, y por pura acción de las perturbaciones de la mecánica cuántica, ahí se van a crear partículas que se van a aniquilar con su antipartícula respectiva, y esa aniquilación probabilística va a hacer que se cree una fuerza neta que haga que se junten las placas. Como digo, ya está demostrado, esto no es teórico, hace 70 años se demostró en el laboratorio. Es inversamente proporcional a la cuarta potencia de la distancia entre las placas, es decir que entre menos es la distancia, mayor es la energía. Esto es también lo que se conoce como energía del punto cero, y ya fue medido con precisión hace poquito más de 20 años, y la fuerza atractiva calcula una 30 milésima parte del peso de una hormiga. O sea que es muy poca energía la que podemos obtener netamente del efecto Casimir. Y sin esta energía no podemos hacer que el espacio se distorsione para tener velocidad de curvatura. Entonces, ¿qué implica esto para el Enterprise? Bueno, no vamos a tener velocidad de curvatura tan inmediatamente como el capitán Kirk quisiera y como nosotros quisiéramos, lamentablemente. Vamos a ver exactamente en unos segunditos por qué no. Los agujeros de gusano, aunque no me lo crean, la primera referencia en la literatura fue en la era prerelativista, es decir, antes de Einstein, más o menos 30 o 40 años antes de Einstein. En la novela de Alicia en el País de las Maravillas, escrita por Charles Dodgson, también conocido como Lewis Carroll, él era matemático y se dejó influenciar mucho también por Riemann, que es el geómetra que inspiró mucho a Einstein en su abordaje de la relatividad especial. Charles Dodgson o Lewis Carroll dijo que Alicia viajaba al País de las Maravillas a través de un espejo. Ese espejo es el agujero de gusano, un puente que une 2 universos o 2 realidades diferentes.
Ya después de Einstein fue este señor Karl Schwarzschild el que encontró la solución a las ecuaciones de Einstein que permiten la existencia de los agujeros negros. El agujero negro no es el agujero de gusano, son dos cosas parecidas, pero no son lo mismo. El agujero el agujero negro es la etapa final de una estrella muy masiva, de más o menos 40 o 50 veces masas la masa de nuestro Sol, que al final de su vida, cuando termina de fusionar todos sus elementos y ya no puede seguir fusionando después del hierro, pues se colapsa, la gravedad la termina por vencer. En una estrella como el Sol, saben ustedes que es una bomba termonuclear controlada, la gravedad la comprime hacia abajo y la fusión nuclear la quiere hacer estallar. Cualquiera de esos dos elementos que fallara y la estrella se desequilibraría. En el caso de que la gravedad dejara de existir, pues la estrella explotaría como una inmensa bomba de hidrógeno, una supernova. O en el caso de que la gravedad venciera, pues se colapsa en un punto de densidad infinita que es el agujero negro. Se considera, se estima, se sabe que los discos de acreción alrededor de los agujeros negros, que es donde la masa de otros cuerpos estelares los llega cerca de ellos, pues se crea un efecto de remolino donde se crean chorros que van hacia arriba y hacia abajo, hacia el polo sur y norte del agujero, y de esta forma se crea una corriente de energía que lo delata ante el resto del universo. De no ser por esto, pues posiblemente no lo veríamos, aunque vamos a ver más adelante que ya hay una descripción un poquito más científica de lo que es un agujero negro, que es como se representó en la película Interestelar de hace algunos años. En esta película tuvo mucha asesoría de físicos de renombre, principalmente Kip Thorne, quien fue premio Nobel de Física el año pasado. Más o menos esta sería una representación de un agujero negro rotativo que no tenga disco de acreción, que no esté absorbiendo materia en ese momento. El agujero negro es un fenómeno celeste que molestó muchísimo a gente como Einstein, que está aquí a la izquierda de esta imagen, y Sir Arthur Eddington. Han de saber ustedes, el señor que está a la derecha fue el astrónomo británico que en la expedición a África Oriental en 1919 comprobó que la luz puede desviarse cerca de un cuerpo masivo y le dio el visto bueno a la teoría, hasta el momento, teoría de relatividad de Einstein. Einstein era alemán, Eddington era inglés, y que un científico inglés corroborara la teoría de un científico alemán en época en que acababan de terminar la Primera Guerra Mundial, pues fue un acto que se consideró no solo noble, sino que un estímulo para la cooperación intelectual sin importar la nacionalidad. Sir Arthur Eddington se preciaba hasta el año 1929 incluso de ser el único, junto a Einstein, que entendía la teoría de la relatividad. Él y Einstein estaban totalmente opuestos a que una estrella se colapsara en un agujero negro, que es un punto de densidad infinita donde la luz ni nada puede escapar. Es una especie de monstruo cósmico, según las ecuaciones de Schwarzschild. Y los dos se opusieron férreamente. A ellos no les gustaba que pudiera existir en la naturaleza algo como esto. Sin embargo, pues las ecuaciones de Einstein lo demostraron y muchos años después se pudo demostrar ya con observaciones astronómicas. Sin embargo, Einstein fue un personaje muy particular porque él se oponía a una cosa pero en público, pero en privado la seguía investigando. Era un poco contradictorio. Y con un asociado de él, Nathan Rosen, pues llegó a la conclusión de que sí podían existir siempre los agujeros negros y que en el agujero negro podía existir un agujero de gusano. Es decir, que habían algunos pasadizos en donde uno, si no entraba en la singularidad y desaparecía, sino que podía hacerse un puente. Lastimosamente no encontré una diapositiva que ilustrara esto de forma más específica, pero lo podemos hacer ahora con esta hojita de papel. Imaginemos que este es el punto A del universo y este es el punto B del universo y una línea recta de 1000 años luz. Pero si lográramos tener un agujero de gusano, podríamos ir de A a B en forma instantánea. Ese es el concepto del puente de Einstein-Rosen o de agujero de gusano. Lamentablemente, la conclusión de Einstein y de Rosen es que es un agujero no practicable, es decir, tal vez podamos entrar, pero no vamos a poder salir, o sea que no nos sirve de nada. Muchos años después de la muerte de Einstein, Kip Thorne, que ya lo mencioné, premio Nobel de Física el año pasado, hace 30 años descubrieron que podrían haber agujeros de gusano practicables. Esto es, nuevamente, insisto, un concepto matemático. Si trajera yo aquí las ecuaciones de Einstein y de Kip Thorne y de Hawking, obviamente ninguno las entenderíamos y nos aburriríamos demasiado.
Así que todo es conceptual a una matemática muy avanzada, muy compleja. El componente clave para mantener la boca del agujero de gusano abierto nuevamente es la energía negativa, la misma que nos limitó con nuestra velocidad de curvatura. Este señor Matt Visser de la Universidad de Wellington en Nueva Zelanda calculó que para abrir un agujero de gusano de 1 metro de diámetro, fíjense ustedes, 1 metro de diámetro, ahí no cabría ni una persona, no digamos una nave espacial. Se necesitaría la energía negativa comparable a la masa de Júpiter. Perdón, ¿y cuánto es la masa de Júpiter? 1.89 por 10 a la 27 kilogramos. ¿Y eso qué significa? La masa de Júpiter equivale a 2.4 veces la suma de todas las masas de todos los demás planetas del sistema solar juntos. Y necesitaríamos toda esa masa para crear la energía negativa suficiente para poder abrir un agujero de gusano de apenas 1 metro de diámetro. Kip Thorne nuevamente dice que las leyes de la física tal vez permitan que exista suficiente materia exótica, en este caso energía exótica, que sea la energía negativa, para mantener abierto el agujero de gusano y poder introducir ahí un ser humano. Pero también es cierto que va a resultar que la tecnología para hacer agujeros de gusano y mantenerlos abiertos está inimaginablemente más allá de las capacidades de nuestra civilización humana. Imaginemos que logremos abrir el agujero a pesar de todos sus inconvenientes físicos. Aún logrando abrirlo podría no ser estable, o sea que podría ser que al momento que alguien entre, se cierre. La menor perturbación podría cerrarlo, y la luz que se desplaza hacia el azul de una forma prácticamente infinita, pues se convertiría en una radiación que mataría a cualquiera que intentara entrar ahí. Y estando adentro no sabríamos a dónde vamos a ir a parar, no tenemos manera de gobernarlo ni de manejar nuestra navegación. ¿Cómo sabemos en dónde se cierra? ¿Cómo regresar de donde se cierre? Y por cierto, y esto lo mencioné el año pasado también, esta es una forma también en que se puede viajar en el tiempo. Es una forma de violar la causalidad. Podríamos entrar el agujero, podríamos salir del agujero antes de haber entrado. Entramos el martes y salimos el lunes. Pero nuevamente tenemos el inconveniente de que necesitamos demasiada energía. La energía para abrir un agujero, rasgar el espacio-tiempo de abrir el agujero de gusano se denomina energía de Planck, en honor al científico Max Planck, que fue el padre de la mecánica cuántica. Se considera que es de 10 a la 28 electronvoltios. Nuevamente volvemos a que estos números nos dicen mucho y no nos dicen nada. Actualmente el mayor acelerador que tenemos en la Tierra es el gran acelerador de hadrones que está entre Francia y Suiza. Es un túnel en forma circular de 27 kilómetros de longitud. Trabajan 2.000 físicos de 33 países y se alcanzan energías de 7 teraelectronvoltios o 7 elevado a la 12. Podríamos decir, bueno, pues de 12 a 28, pues es poco, ¿no? Es un número, es una proporción engañosa, definitivamente. También existen aceleradores de mesa que no usan electromagnetismo para funcionar, que podrían ser en vez de usar un acelerador gigantesco, se podría usar que es el acelerador de mesa de Weyfeld, que fue desarrollado en Inglaterra. Aquí, insisto, no usan energía electromagnética, sino que usan haces láser y de plasma. Y en esta estructura que cabe en una mesa, por eso le dicen acelerador de mesa de Weyfeld, se han alcanzado energías que pueden llegar a ser de hasta 200.000 electronvoltios. Entonces esto, traspolado a lo que nos interesa, que es la energía de Planck, significa que necesitaríamos un acelerador de partículas de 10 años luz de longitud para poder alcanzar la energía de Planck y rasgar el espacio-tiempo lo suficiente para crear un agujero negro por el que pudiéramos entrar. 10 años luz de longitud. De aquí a Tau Ceti. Esto ya sería para una civilización tipo 3, que recordemos que está 1 millón de años más avanzada que nosotros. Entonces, ¿de qué tanto hablamos? ¿Verdad? Si estamos viendo que es prácticamente imposible. Por aquí les traje algunas frases de gente que dice que lo imposible no es realmente imposible. Por ejemplo, el gran Mario Moreno Cantinflas dijo que lo difícil se hace inmediatamente, pero lo imposible tarda un poco más de tiempo. Julio Verne dijo que no hay obstáculos imposibles, hay voluntades más fuertes y más débiles, y nada más. Vías de Pliene, que fue uno de los grandes sabios de la Grecia antigua, dijo que el deseo de lo imposible es la enfermedad de los inteligentes.
Y Arthur C. Clarke fue el que inventó el satélite de comunicaciones y nos dejó notables novelas de ciencia ficción a la posteridad. Dijo que cuando un científico prestigioso pero anciano afirma que algo es imposible, lo más probable es que esté equivocado. Esperemos que estos hombres tengan razón. Y si yo les dijera que ya existe un acelerador de partículas de más de 10 años luz de longitud que podría ser utilizado por la humanidad en algún momento si logramos tener los recursos, ¿qué me diría, ingeniero? ¿Puede ser o no puede ser posible? Puede ser. Hay algo natural que ya tiene esas dimensiones o incluso más. Esta galaxia M87, este es el chorro que se observa, es de un mega agujero negro que está en el centro de esta galaxia. Lamentablemente está muy lejos, bueno, lamentablemente y afortunadamente, porque si estuviera muy cerca, este haz de energía nos destruiría inmediatamente, ¿eh? Está situada a 53.9 millones de años luz de la Tierra. Se calcula que tiene un agujero negro supermasivo en su centro de entre 5.500 a 6.500 millones de veces la masa del Sol. Y el chorro que dispara, que es hacia el norte y hacia el sur de su eje, expele al espacio cantidades inmensurables de energía, por lo menos hasta 5.000 años luz. O sea, necesitábamos un acelerador de 10 años luz y aquí la naturaleza ya nos dio uno que tiene 5.000 años luz. Si recordamos el diagrama espacio-temporal con el cono de luz del pasado, pues esto es como se miraba hace 53.9 millones de años. ¿Quién me dice a mí que no hay una civilización en estos momentos, o que la hubo hace 10 millones de años, o hace 5, o hace 1, que está utilizando esta energía para poder crear agujeros de gusano? Cualquier rasgo, cualquier tipo de emisión de esa civilización está en camino, ¿eh? Si pónganse que evolucionó hace 40 millones de años, todavía faltan 40 millones de años para que nosotros nos demos cuenta de que existieron. Entonces, para finalizar, si algo nos enseña el universo, o debería enseñarnos, es humildad. Y es cierto que hemos recorrido y aprendido mucho desde que comenzamos como primates viviendo en los árboles, pero tenemos que también tener conciencia de que realmente no sabemos nada, o sabemos muy poco. Y no solo está el salto tecnológico hacia el futuro, sino que también tenemos que cambiar nuestra moral. De lo contrario, viajaríamos y llevaríamos nuestras miserias con nosotros. Yo soy un convencido de que sí se puede viajar a las estrellas, tengo ese optimismo, que podemos llegar a hacer lo imposible. Y ya para finalizar, pues estoy de acuerdo con este fabuloso efecto de la Enterprise viajando a velocidad warp. La aventura humana realmente apenas comienza. Muchas gracias. Bueno, yo, pues, más que pregunta, tal vez es una aportación. Me corrigen si me equivoco, pero de los chimpancés para nosotros somos 99.9% iguales genéticamente. Ese pequeño cambio hace que nosotros podamos viajar, tener satélites, intentar abstraernos y comprender el mundo, solo por ese pequeño cambio en el genoma humano en este caso. Dos puntos, se puede decir, en el genoma hacen que nosotros podamos hacer estas ideas, pensar de esta forma, aspirar a viajar a las estrellas. Imagínense a alguien que esté dos puntos elevados diferentes a nosotros, ¿qué no podrá pensar? ¿Qué no podrá decir? ¿Qué no podrá, como dice, elucubrar? O sea, es bastante palpable de que esto no solo ya exista, sino de que ellos ni siquiera nos comprendan. Así como nosotros no podemos comprender a un chimpancé o podemos hacerlo de menos. El respeto a esa vida pues debe ser en todo sentido y por el potencial que tiene. Pero me refiero a que quizá a otra civilización nosotros les parezcamos chimpancés todavía. Y nosotros somos tan arrogantes como para pensar que estamos solos en el universo. Que eso me parecería mucho más lógico. Y para terminar, yo creo que pues
yo creo en Dios, por ejemplo, y sé que si es tan grande como para hacer todo eso, es aún más grande como para conocerme a mí, conocerlos a ustedes, hablarnos a todos. Entonces me parecería muy arrogante en este punto que cualquier científico, y me gusta mucho eso de los científicos, que ellos ante una mejor prueba, a una prueba de verdad, ellos se inclinarían a creer, por ejemplo, cosa que a veces los que no vamos por los que no conocen el camino de la ciencia, y que por eso creo que es súper importante difundirla, hablar de ella y hacerla del conocimiento popular, solo se cierran a una verdad que realmente es su verdad y que solo por hacerla suya ya la vuelven subjetiva y por lo tanto inexistente. Entonces, estas charlas y este tipo de conversatorios pues nos hacen abrir nuestra mente, expandirla y llevar la ciencia más allá, que me gustaría que todos fuéramos científicos, porque ante una prueba podríamos cambiar de parecer de muchos sesgos ideológicos y que hemos mantenido y que retrasan a la humanidad por cientos de años. Entonces, concretamente, imaginemos 2 puntos en el genoma y podríamos hacer todas estas cosas. Y los felicito a Rodolfo y qué bueno que se abran estos espacios para poder aportar y sobre todo para poder concientizarnos de que hay muchas más cosas que no vemos, ¿verdad? Que las que se ven. Que Muchas las que se gracias, ven. Eddie, ¿Alguien más? Y por tu aporte. También quiero comentarles algo, digamos, como para ponerlos desde el otro aspecto digamos, de este misterio. Como decía el doctor, y lo he comentado en los últimos días, 3 científicos de Oxford publicaron hace poco, hace 2 semanas, que es altamente probable, muy probable que estamos solos. Y no solo dijeron en el sistema solar, ellos dijeron solos en todo el universo observable. Ahora, Oxford, solo voy a decir un par de cosas, fue una universidad fundada en 1209, ha sacado 125 premios Nobel. La gente que estudia ahí es gente que hay que ponerle atención a lo que publica. Y por eso es que lo subí y lo publiqué, porque dije, estos señores algo están diciendo. Entonces, sin embargo, yo he escuchado al doctor y he escuchado a varias personas decir, yo no estoy de acuerdo con lo que dicen estos sabios, o disque sabios. No estamos de acuerdo, algo nos dice que no estamos de acuerdo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Algo nos dice que ellos están equivocados a pesar de que son de Oxford. Los que publicaron esto no es cualquier persona. Entonces, yo quisiera preguntar, a ver si alguien quiere comentar, ¿por qué creen que no estamos de acuerdo? ¿O cómo nos atrevemos nosotros a contradecir a estos científicos? Sí. Buenas noches a todos. Primero me agrada mucho, me gustó mucho la conferencia. Creo que cada vez podemos aprender más y difícilmente se nos puede, bueno, al menos a mí no se me va a quedar de memoria todo lo de los cálculos y las cuestiones de las fórmulas, pero me agrada mucho acerca de qué se considera como conocimiento científico modernamente, ¿verdad? Después de la polémica de Karl Popper y Thomas Kuhn, cuando ellos llegan a la conclusión que conocimiento científico no es el conocimiento que se puede probar, sino es el conocimiento que no se puede falsear. Entonces es ahí cuando nosotros podemos determinar que lo que nosotros podemos imaginar, pero nadie puede demostrar que estamos equivocados, sigue siendo conocimiento científico. Entonces, por eso es que a veces habemos locos que podemos pensar que se puede viajar en el tiempo, que se puede viajar a velocidades superlumínicas, y alguien puede decir, como decíamos, son niños jugando a ser astronautas, ¿verdad? Pero mientras no haya quien pueda falsear ese conocimiento sigue siendo científico. Y entonces me agrada porque a partir de la polémica y a partir de que se logra, que prevalece de alguna manera la postura de Karl Popper, conocimientos como la filosofía, como la metafísica, como la teología, vienen a ser científicos, no porque alguien pueda decir que sea cierto o no, sino porque no existe un sabio que pueda decir que no lo es. Entonces, yo creo que eso nos abre un camino
grandísimo para poder pensar que todo esto puede darse, ¿va? Así como decía Eric que él cree en Dios, yo también creo en Dios. Cada quien tiene su concepción diferente. Hay algunos que no creerán y es digno de respeto, pero una vez no podamos falsear algún conocimiento, debemos darle al menos la calidad de que puede ser posible. Volviendo a lo de la física, hay cosas que parecen realmente de ciencia ficción, es decir, es ciencia ficción, ¿verdad? Pensar en caer en un agujero de gusano y llegar a otro universo, viajar a una velocidad, lo de la burbuja warp, que nos pueda empujar a una velocidad superlumínica y que podamos viajar, como en el caso de la capitana Janeway, ¿verdad? Que creo que me corregís, no sé cuánto viajó de regreso. 75,000 años luz. 75,000 años luz. Yo sé que parece loco, pero si ustedes se ponen a pensar, hace 25 años una llamada por Skype era algo loco también, ¿verdad? Poder hablar con alguien en tiempo real y que le contestara, solo lo podíamos ver en los supersónicos. Si alguien, yo me acuerdo pues de que así era. Entonces, si podemos ver la vida de esa manera, creo que con una mentalidad académica, científica más abierta, tenemos la capacidad de lograr lo que es inimaginable. Quizá no en nuestro tiempo, quizá nosotros no lo vamos a ver, pero quién quita, ¿verdad? Tal vez unos 1000 años alguien pueda viajar, o a mí me encanta el concepto de teletransportarse, ¿verdad? Peor con el tráfico que se hace. Ayer que pagaron el bono 14 me hice hora 40 minutos para llegar a mi trabajo. Me encantaría poderme teletransportar y estar en 2 segundos en mi lugar de trabajo, ¿verdad? Pues solo eso es lo que quiero aportar y muchas les gracias, agradezco. José. Gracias. Para quienes no lo conocen, el licenciado Josué Espino es abogado y también es teólogo, ¿eh? Es una persona con un alto nivel académico, es un entusiasta de la ciencia ficción, es miembro del Star Trek Fan Club. Cuando nos juntamos para nuestras reuniones del club, pues que nos ponemos a ver episodios o que nos ponemos a ver las implicaciones morales cuando ellos como más avanzados llegan a un planeta primitivo, etcétera, pues decimos precisamente eso. A nosotros, quien nos mire de fuera porque llegamos con nuestros uniformes y todo, pues van a decir estos están locos o son adultos que se creen todavía niños jugando a ser astronautas. Pero no, en este caso, Viaje a las Estrellas, pues ya ven ustedes que inspiró a gente como Miguel Alcubierre para poder darle una solución diferente a las ecuaciones de Einstein. Y por supuesto lo que mencioné yo al final de mi disertación, que la estructura moral del humano tiene que crecer a la par de su conocimiento tecnológico, porque si no nos llevaríamos las cosas malas que tenemos con nosotros, y también se trata de mejorar como humanos, como seres individuales y como especie. Y una buena forma de cambiar, de mejorar, es ser humildes. Y el estudio del universo, yo insisto que lo primero que nos debería enseñar es a ser humildes. Te quiero hacer una pregunta, si me permitís, Claro, a título personal. Yo creo que son como para el café, pero voy a aprovechar para hacerla acá. Yo estoy convencido de que hay vida en otros planetas. O sea, estoy absolutamente convencido de que no puede haber un universo tan maravilloso y tan grande, con fuerzas tan grandes, sin que hayan otros seres en otros mundos. Yo creo en Dios, estudié sobre teología por mucho tiempo, fan de Star Wars, fan de Star Trek, de todo lo que lleve una nave espacial o algo de tecnología, soy fan. Me gustaría tu punto de vista con respecto a sociedades más avanzadas. Sé que no era el tema, pero sé que una cosa desliga a la otra de alguna manera. O sea, yo estoy convencido de que sí existe gente que viaja o seres que viajan en ese universo tan amplio y que son tan curiosos como nosotros, porque nosotros viajamos hasta donde podemos. Si el bolsillo me da para irme hasta África, me voy a ir y voy a buscar una piedrecita de África y me la voy a traer. Sé que en todo el universo yo creería que hay seres así. Desde tu punto de vista de buscador, de buscador de las verdades y amante de la ciencia ficción, ¿cuál sería tu perspectiva de esto? Bueno, sí, definitivamente yo también estoy convencido de que no estamos solos. Probablemente existan otras formas de vida, algunas más primitivas que nosotros, otras más avanzadas. También
pienso que de existir formas avanzadas, por lo menos civilizaciones tipo 2 o 3, tampoco son muchas, lamentablemente, ¿verdad? Porque la barrera del uranio, como lo mencioné, la capacidad de autodestruirse que una civilización tiene cuando llega al conocimiento de la fisión nuclear, pues ya hemos demostrado que la podemos usar mal usada, porque como decía Einstein, la estatura moral del humano no crece, crece la tecnología, pero no crece su estatura, no hay humanidad, pero no nos portamos como humanos, lamentablemente. Si se lograra superar esa barrera por parte nuestra, pues también pienso como por ejemplo el doctor Caco, que dice que cuando exploremos sistemas como Próxima Centauri, a lo mejor encontremos que hay muchas civilizaciones que llegaron a ser tipo 0, pero que no lograron dar el salto cuantitativo a tipo 1. Entonces, contestando puntualmente a tu pregunta, yo pienso que sí hay civilizaciones avanzadas. Pienso que no respetan la directiva principal de la Federación de Planetas, es decir, que si miran un planeta primitivo no van a respetar que sea tan primitivo y posiblemente lo visiten o se manifiesten. Eso tampoco significa que yo crea que haya ovnis o platillos voladores, porque yo también eso me lo tomo con demasiada reserva, pero sí probablemente van a tener una concepción de la lógica y de la moral muy diferente a la nuestra. Sus valores y sus principios no van a ser como los nuestros. Ese es un error que tienen todas las series que es digno de mencionarse, como Star Trek o Star Wars, que todo lo humanizan, todo lo antropomorfizan, ¿no? Los valores del humano son los que se aplican a los demás y yo creo que va a ser al revés. Los valores de ellos vamos a tener que ser nosotros los que tengamos que sobrellevarlos, y como decía el doctor Hawking, eso puede ser peligroso porque podemos invitar a que vengan seres que a lo mejor no van a respetar la vida en la concepción que nosotros tenemos y a lo mejor nos pretendan conquistar o aniquilar. Entonces, esa fue una advertencia que hizo el doctor Hawking en vida, que yo creo que tampoco, como dice el ingeniero, se puede tomar tan a la ligera, porque no la dijo cualquiera, ¿no? De todas formas, es poco probable que nos visiten en esta galaxia, tal vez a lo sumo haya una civilización tipo 3, y si se originó, por ejemplo, en el otro extremo de nuestra localización estelar, pues va a tardar muchísimo tiempo en llegar a donde estamos nosotros. Así que es posible, y si alguna vez entramos en contacto con ellos, pues tengamos cuidado, porque no creo yo que sean también alguien amistoso. ¿Ingeniero? Sí, siguiendo la pelota ahí que disparó, ¿qué opina usted de lo que dijo el doctor Hawking? El doctor Hawking se atrevió a decir que si existen extraterrestres, es mejor que no hagamos contacto con ellos porque nos va a ir mal. Entonces, ¿qué piensa? ¿Qué piensa? Yo pienso, como decía hace ratito, que sí, cierto, que si son una civilización tipo 3 y son muy avanzados, seguramente no van a tener ninguna norma moral como la que tenemos nosotros. Es como nosotros con un hormiguero, ¿no? A lo mejor en ese día andamos de mal humor y lo pisoteamos. A lo mejor si andamos de buen humor lo dejamos tranquilo. O a lo mejor un niño que no tiene nada que hacer lo va a ir a apoyar y va a destruir esa colonia de hormigas que tiene miles de individuos que tuvieron un esfuerzo para construirla. Y el niño o nosotros la vamos a pasar pisoteando, la destruimos y seguimos nuestro camino. Y entonces, ¿qué moral tenemos hacia las hormigas? ¿Qué moral van a tener ellos con nosotros, que seríamos como hormigas comparados con ellos? Es más fácil que pasen encima de nosotros, incluso tal vez sin querernos hacer daño, pero tal vez nos les pongamos en el camino, porque por X o Y razón, este es un área donde alguna vez pueda pasar una autopista interestelar y bueno, ahí están ellos, quitémoslos, ¿no? Entonces, el concepto del bien y del mal va a depender, a lo mejor ni lo tengan. No sé qué, Eddie, ¿qué pensamos de esto? Porque, y si incluso en la misma especie no son conceptos universalmente aceptados. Yo respetuosamente, pues yo difiero de esa concepción, porque a mí me parece lógico que si una civilización llegó a ser tipo 3, pudo superar muchos conflictos que tenemos hoy en día. Por ejemplo, el respeto a todos los seres, tuvo que haberlo superado porque si no se hubieran matado entre ellos. Sobre todo cuando magnificas la tecnología que ellos tienen, me imagino y creo, teniendo un poco de confianza en que
en toda la humanidad ve la practicidad de tener vida y la diversidad de la vida en formas y combinaciones infinitas. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros diferente de todo el universo? El hecho que podemos adquirir conciencia, que somos una parte del universo que adquiere conciencia de sí mismo. Si nos vamos por esa idea, cualquier civilización tipo 3 respeta la idea de que una vez fueron así. Puede ser que, como decís, nos seamos un hormiguero, pero creo que ahí estamos cayendo a medir a todo el universo en conceptos humanos. Porque si tienen una idea de un pensamiento más elevado y evolucionan no solo la mente, sino el espíritu, y llegaron a ese nivel no solo de tecnología, sino de tiempo sin destruirse, a mí me parecería más lógico que solo no se metieran con nosotros ni hicieran contacto con nosotros. Pero si ya hay una ecuación que dice cuántos planetas pueden tener, Drake, sí. llegar a tener civilizaciones. Si siendo tan pocas en un universo tan vasto, me imagino que la mayoría, a menos que tuvieran interés en algún recurso específico, yo creo que ni les interesaríamos, no les molestaríamos, y si nos ven teniendo un concepto más elevado, no solo ya ni siquiera de moral, sino de eficacia en cuanto a la diversidad en el universo, nos No se van a parar dejarían, en el hormiguero. no les importaría, o por lo menos dirían, en algún punto fuimos así, que se maten solos. Si logran pasar todas esas diferencias, pues tal vez harían contacto. A mí me parece mucho más lógico eso, y no dimensionarlo como humanos. Que los humanos sí rompemos todo y destruimos todo, pero no necesariamente. Ajá, exactamente. No, a mí me parecería más lógico eso, no sé si alguien más. Buenas noches, esta vez tocando un poco sobre el concepto de vida. Algo que yo siempre defiendo cuando salen estas pláticas es que igual agarramos un concepto de origen humano, antrópico, sobre qué es la vida, a base de carbono, nace, crece, se reproduce y muere, pero agarrando, yo siempre pongo este ejemplo, agarramos una estrella, nace, crece, se expande, cuando muere suelta gas y ese mismo gas forma otra estrella. Nace, crece, se reproduce, muere. O sea, ¿cómo podemos decir que es una vida extraterrestre, digamos, basadas en otro material, en otras condiciones? Nosotros lo llamamos la zona de ricitos de oro, que es más o menos la temperatura de la Tierra, arriba y abajo. Y es donde nuestra condición de vida en base a carbono y agua florece. Pero si hablamos de una forma de vida, siempre caso hipotético o ciencia ficción, a base de silicio, en otras condiciones, digamos unas temperaturas más altas, 800, 900 grados, donde ya se empiecen a modificar, para nosotros va a ser un cristal que se va a mover relativamente lento, pero va a ser una forma de vida y posiblemente consciente y todo lo demás. Entonces, ahí es donde entra la duda. En realidad, somos capaces de descubrir otra forma de vida inteligente o una forma de vida no base a carbono, sin que nosotros caigamos en la idea de que, bueno, esto no es vida, sino que es otra cosa. O sea, tal vez ahí es donde vendría, es parte de los conceptos de lo que decía Hawking, de que además que, bueno, sí, van a venir a la Tierra, sí, la van a convertir en un infierno de 1500 grados centígrados en las zonas frías y de 2000 en la zona cálida porque es donde viven bien ellos. Entonces, posiblemente es una de las cosas que también hay que tomar en cuenta. Y también con lo de la escala galáctica y todo lo demás, siempre hay una analogía que me gusta tomar cuando sale a plática estos temas. Hace que 5000 años el humano agarraba un tronco, lo tiraba a un río, se subía y a buena suerte a ver a dónde caía. Pasó el tiempo, etcétera, etcétera, hicieron barcos con vela, con guía, con esto y que el otro. Ahorita estamos en la tecnología de decir, bueno, me subo a un barco y esto va a ir a donde sea. Y básicamente estamos en la misma analogía ahorita. Lanzamos un pedazo de lata con explosivos al espacio y a ver a dónde nos lleva. Van a pasar, espero yo, que menos de 500 años para que tengamos ese control de decir, bueno, vamos a ir a la Luna, vamos a ir a Marte, vamos a ir aquí y allá. Me gusta mucho el concepto de la velocidad de hiperespacio, porque pues también fan de Star Wars y todo lo demás, también conocí bastante de Star Trek, pero con lo que mencionaban de la teletransportación, o más bien el concepto de anular la masa, agarrando un poco de conceptos de cuerdas, así más al estilo ciencia ficción que a ciencia real,
de poder decir, quitamos la masa, movemos la información, reintegramos la masa en otro lado y ya se pudo viajar. A mi criterio, pienso que es una de las formas que podría ser la forma de viajar más rápido que la luz. No sé qué opina el doc. Sí, pues prácticamente ese sería el entrelazamiento cuántico, ¿no? Que de hecho, si ahorita me lo preguntan, la teleportación ya se logró hacer, pero a nivel atómico. Ya se han logrado copiar electrones, se copia la información de un electrón, su spin y su carga, y se manda a un lugar distante y se reconstruye. Pero de eso a poder teletransportar a un organismo multimolecular o plurimultimolecular como un ser humano que tiene trillones de moléculas o de átomos, pues ahí se topa con la realidad de que el principio de incertidumbre de Heisenberg y el principio de exclusión de Pauli harían imposible reconstruir totalmente los átomos de una persona y transportarla de un lugar a otro. Y aunque se pudiera hacer, también ahí tiene mucho que hablarse desde el punto de vista metafísico, incluso hasta teológico, porque si se teletransporta el cuerpo, estamos seguros que estamos teletransportando el alma. Y si, ¿qué tal si el alma se queda perdida en el limbo y solo el cuerpo es el que se reintegra? O sea, yo no me quisiera meter a un teletransportador por más que me ahorre el asunto del tráfico, hasta que no me demuestren con certeza que voy a ser el mismo que me voy a reintegrar en el otro lado, ¿no? Pero se puede locubrar mucho realmente. Yo pienso, tal vez ya para terminar, que indagar y conocer y divulgar el conocimiento de gente como los doctores Kaku y Hawking, el doctor Sagan, etcétera, pues es una obligación que todos tenemos realmente. Todos deberíamos aportar nuestro conocimiento para que toda la gente o la mayor cantidad de gente posible pues pudiera acceder al mismo, para que les cambie su forma de pensar, para que despeguemos un poquito de la realidad que nos rodea, que a veces no es la mejor o la más empática. Vivimos en una sociedad muy convulsionada, estamos muy divididos como sociedad, pero esta clase de temas, esta clase de información, esta clase de conocimiento, nos vuelve uno, un conglomerado que piensa hacia un objetivo bien definido, que se olvida un poquito tal vez de los problemas mundanos que no dejan de ser importantes, pero nos hace ver que existe una realidad más grande, muchísimo más grande, que no podemos olvidar. Nos hace sentir una especie de unión, una unión de especie, valga la redundancia, porque esto es algo que nos interesa a todos, seamos de la tendencia política que seamos franceses, seamos guatemaltecos, seamos morenos, seamos ojos claros, etcétera. Esto es algo que involucra a la humanidad entera como especie. Entonces yo pienso que todos estamos en la obligación de adquirir el conocimiento y de divulgarlo a la mayor cantidad de gente que podamos. No guardárnoslo, sino que hacerlo público, gritarlo si es posible. Ahorita tenemos herramientas como el Facebook, como las redes sociales que nos permiten eso de una forma pues fantástica, y nuevamente agradezco el tiempo y el espacio y muchas gracias por brindarme su atención.